Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por este canal en el Hijo de Dios, cada para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla de su admirable, y también por mi perfil de Facebook, Tilmari Vilches. Por allí pueden encontrar toda mi enseñanza que hago para la gloria de Dios. Que el Señor me ayude el día de hoy también a predicar su palabra con denuedo y verdad, que tu nombre sea glorificado y a que su evangelio sea proclamado, sea extendido y sea divulgado en todo el mundo. Te lo pido a mi Dios en el nombre poderoso de Jesús. Que el Dios de Israel se glorifique en esta hora, en este día, hoy, mañana, siempre y hasta el día de la eternidad. Amén, amén. Gloria a Dios. Le pido todo eso a Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, perdón. Hoy vamos a continuar con las predicaciones del Evangelio de Marcos, perdón. Vamos a estar el día de hoy en Marcos 31 al 37. Vamos a hacer un pequeño resumen, como siempre, de lo que venimos viendo. Habíamos visto muchos milagros de mi Señor Jesús. Habíamos visto el hombre que fue limpiado de lepra. Habíamos visto la resurrección de la hija de Jairo. Habíamos visto ayer, por ejemplo, el milagro de la mujer sinofenicia, como el Señor sacó a ese demonio de su hija, ¿verdad? Que estaba siendo atormentada por él, por el demonio. Entonces, vemos que mi Señor Jesús verdaderamente vino a ser servido y no a servir. Ya su vida recató por mucho, como él mismo lo declara. Vemos que mi Señor Jesús fue como siervo a hacer la voluntad del Padre que lo envió. Por eso vemos siempre que Él se preocupa por su pueblo. Dios está. Recuerda que el Dios de Israel es el Dios que está con su pueblo en el día de la aflicción. Y recordemos que mi Señor Jesús fue enviado ¿a qué? ¿A qué fue enviado? A salvar a su pueblo de sus pecados. Le ponga por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Salvarlos de quién? Obviamente de la ira de Dios, obviamente de las manos de Dios vivo y verdadero. Por eso podemos decir que Dios envió a su Hijo para salvar a su pueblo de la ira de Dios. Amén. Pero bueno, en estos milagros que habíamos visto cómo mi Señor Jesús sirve al pueblo de Dios, como mi Señor Jesús no desprecia un corazón contrito y humillado, al igual que su Padre, sino que todo el que llega a Él humillado, todo el que llega a Él reconociendo su señorío, recibe la bendición. Lo vimos en el caso de la mujer con del flujo de sangre también, como ella llega y como puede le toca el manto. Y después con temor y temblor va y le comenta lo que ella hizo. Y bueno, ella recibe la bendición, la mayor bendición que es la salvación, porque mi Señor Jesús dice: hija, tu fe te ha salvado, queda sana de la enfermedad, ve en paz. Gloria a Dios. Vemos el milagro que recibió Jairo con su hija, un principal de la sinagoga que precisamente se humilló también. No le importó que lo echaran de la sinagoga, no le importó que dijeran sus compañeros fariseos, no le importó nada, se humilló ante Jesús y recibió la bendición. Y ahora, ayer vimos precisamente a una mujer sinofenicia, una gentil, que recibe la bendición, que recibe parte de lo que
de lo que Dios tenía preparado primeramente para su pueblo Israel, hermano. Porque ¿qué le dice mi Señor Jesús? No está bien que le quite la comida a los hijos y se la dé a los perrillos. O sea, no está bien que yo te haga este milagro a ti cuando hay tanta gente de Israel que todavía no ha recibido la bendición. ¿Por qué Jesús le dijo así? Porque Jesús fue enviado primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a rescatar lo que se había perdido de la casa de Israel. Pero esta mujer que llegó con una actitud humilde, porque llegó arrodillada, pidiendo a mi Señor Jesús que la ayudara, que su hija estaba siendo muy atormentada por un demonio, que su hija estaba muy grave. Esta mujer ni siquiera era del pueblo de Israel, posiblemente era una idólatra, como yo le dije ayer, porque vivía era una griega, y los griegos tienen muchos dioses, Poseidón, Zeus, Afrodita, Hermes, en fin. Y mi Señor Jesús le dice así, cuando ella le pide que sane a su hija, mi Señor Jesús le dice, no está bien que le quite la comida a los hijos para dársela a los perrillos. Los hijos, ¿quién era? El pueblo de Israel, que era donde Dios había enviado a mi Señor Jesús primariamente para salvarlos, para predicar el Evangelio de la nueva buena de Cristo, ¿verdad? Porque el Evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Como dice la Escritura, primeramente no, el Evangelio es poder de Dios para salvación, primero para judíos y también para griegos. Entonces, en eso está enfocado mi Señor Jesús aquí cuando estuvo en la tierra en los días de su carne, en hacerle bien al pueblo de Israel, en salvar al pueblo de Israel, en bendecir al pueblo de Israel. Sin embargo, en Cristo Jesús sabemos que la misericordia y la sobreabundancia de Dios alcanzó al mundo entero. Mi Señor Jesús lo dijo cuando tuvo la conversación con Nicodemo, un versículo conocido por todos los cristianos y hasta por los que no son cristianos posiblemente lo hayan escuchado mucho. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único hijo para que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, aunque mi Señor Jesús vino exclusivamente, no digamos exclusivamente, porque primariamente al pueblo de Israel para salvarlo de sus pecados, ¿verdad? Dios ya había decidido desde el Antiguo Testamento, desde la antigüedad, podemos decir, salvar también a los gentiles. Cuando Él le promete a Abraham, Él le dice a Abraham que de sus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa simiente es Cristo. Y por Cristo somos bendecidos todos. Judíos primero, pero también nosotros los que antes éramos llamados gentiles, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, ese es el punto. Mi Señor Jesús le dice a ella, no está bien darle la comida de los hijos a los perrillos. Pero ella con una gran fe le dice, sí señor, pero hasta los perrillos comen de las migajas de la mesa de su amo, amén. Entonces ella estaba reconociendo a su Señor Jesús como Señor, al Señor Jesús como Señor, porque le llamó amo. Y le estaba pidiendo que solamente un poco de esa bendición que Él tenía para Israel fuera sobre la vida de su hija que estaba siendo atacada por el demonio, y eso le bastaría, aunque sea una migaja de esa bendición que Dios tenía
para darle al poder por medio de Cristo Jesús, cayera sobre la vida de su hija, ella sería sana. Y así fue, hermano. Mi Señor Jesús dice, conforme lo que has dicho se ha hecho. Tu hija ha sido sanada. Conforme a tu palabra se hará. Tu hija ha sido sanada. Y en esa misma hora dice la Escritura en el versículo 30, en Marcos 7:30, dice, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido de la hija, había salido y la hija estaba acostada en la cama. ¡Wow! Gloria a Dios. Ahí vemos también la palabra de Dios que tiene poder. Mira, hermano, si yo hablo lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo entiendo, eso no lo va a ayudar a ustedes, eso no lo va a edificar. Mi palabra no tiene poder, mi palabra no tiene poder. La palabra de Dios es la que tiene poder para libertar, para sanar, para salvar, para restaurar, para regenerar, para fortalecer. Es la palabra de Dios, mis palabras. Si yo hablo conforme a lo que yo siento, a lo que yo creo, a lo que yo entiendo, esas palabras carecen de poder, hermano. Confíen en la palabra de Dios que tiene poder y que siempre prospera para aquello a lo que Dios la envía. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, ese fue un breve resumen de algunas cosas que hemos visto y de lo que vimos ayer, que fue la sanidad de la fe de la mujer sirofenicia. ¿Amén? Vamos a ver otro milagro de mi Señor Jesús. Como pueden ver, mi Señor Jesús vino como siervo. Mi Señor Jesús no vino buscando gloria. No vino buscando su propia gloria. Él lo dijo, gloria de hombre yo no recibo. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. A mí me glorifica que me envió. Entonces siempre vemos a mi Señor Jesús en el Evangelio de Juan, de Marcos, siempre vamos a ver a mi Señor Jesús sirviendo, ayudando a otros, sanando a otros, enseñando a otros, ¿me entiendes? Siempre vamos a ver a mi Señor Jesús desde esta perspectiva, de la perspectiva de servidor. Amén. Vamos a leer entonces la palabra de Dios vamos a estar en Marcos 7, de 31 al 37. Son 6 versículos solamente. Gloria a Dios. Espero que Él me guíe con su Santo Espíritu para que salgamos juntamente edificados y Él reciba la gloria. Amén. Gloria a Dios. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea y pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusieran la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Éfata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos los ojos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no dijese a nadie, pero cuando más mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y de gran manera se maravillaban diciendo, lo que ha hecho, diciendo bien, lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Ok, gloria a Dios. Bueno. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Mire, hermano, ese versículo 31, mire, hermano.
La iglesia, mi Señor Jesús nos dio testimonio y como dice la palabra, tenemos sus pisadas, es decir, Él nos dejó sus pisadas para que nosotros lo siguiéramos. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que la iglesia tiene que imitar a su Señor. Mi Señor Jesús nunca se quedó quieto. ¿Qué le quiero decir con esto? Parezco rayado, pero bueno. Que la iglesia tiene que ser una iglesia activa, una iglesia proactiva, moverse, buscar al necesitado, buscar al alma perdida, buscar a la oveja perdida. Mi Señor Jesús no se quedaba mucho tiempo en un lado, sino que iba de un lugar a otro. Vemos esto en la vida de los apóstoles. Vemos esto en la vida de Saulo de Tarso, o mejor conocido, o luego conocido como Pablo, el apóstol de los gentiles. Como él fue por todas ciudades, por muchas ciudades, por Efeso, por Corintios, por Roma, edificando iglesias, ¿verdad? Vemos que no eran cristianos inactivos, que eran cristianos proactivos, se la pasaban moviéndose, predicando aquí, predicando allá, llevando las buenas nuevas por doquier, así como vieron de su Señor mientras estuvo en los días de su carne, así mismo ellos lo imitaron. ¿Okay? El apóstol Pablo lo dice, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. ¿Amén? Y eso, hermanos, es algo que la iglesia de hoy en día carece de ese espíritu, digamos, proactivo, de esas ganas de salir a predicar, de esas ganas de moverse, de salir de su zona de confort y de llevar el evangelio a otra parte. Según mi opinión, según como yo lo veo, es mi punto de vista, a la iglesia le falta más dinamismo, más salir de su zona de confort, más evangelismo. Y eso es lo que hacía mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús no se quedaba. Fíjense bien, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Él andaba en constante movimiento porque para eso fue enviado, para enseñar el evangelio, y no solamente a una parte de Israel, sino a todo Israel. Entonces él se movía constantemente por la ciudad de Israel, ¿verdad? Que fue donde primeramente fue enviado por Dios. Después, después Dios, por amor a nosotros, comisiona al apóstol Pablo y lo envía a los gentiles. Y gloria a Dios por el apóstol Pablo, porque él escribió casi la mitad de las cartas del Nuevo Testamento. Así que gloria a Dios por el apóstol Pablo. ¿Amén? Creo que escribió 13 cartas, si no me equivoco. Pero bueno, gloria a Dios por el apóstol Pablo. ¿Amén? Pero es un comportamiento digno de imitar el de mi Señor Jesús, el del apóstol Pablo, estar moviéndose, sirviendo a los demás constantemente y haciendo la obra de Dios sin parar. Vemos eso en la vida de mi Señor Jesús, vemos eso en la vida del apóstol Pablo, un imitador de mi Señor Jesús, y eso es algo que mi Señor Jesús hace en todo su ministerio. Amén. Recuerda que mi Señor Jesús, en el tiempo de mi Señor Jesús, obviamente no había transporte, no había carros, no había aviones, no había jets privados.
Mi Señor Jesús ni siquiera era rico, económicamente hablando, aquí en la tierra, y Él se desplazaba sobre sus pies, es decir, Él caminaba de aquí para allá, de una ciudad para otra de Israel, llevando la nueva salvación, sanando a muchos, echando fuera demonios y predicando el Evangelio y enseñando también del Antiguo Testamento, gloria a Dios. Entonces es un comportamiento digno de imitar, es un comportamiento que creo que la iglesia de hoy en día no está aplicando tanto, el salir en buscar más almas. Y si lo están aplicando, bueno, hay que seguirlo aplicando más. No puedo hablar por todas las iglesias, porque en verdad no puedo hablar, pero yo siento eso de parte del Señor, que a la iglesia le hace falta más salir a buscar a la oveja perdida, como lo hace mi Señor Jesús y como lo hizo en todo su ministerio terrenal. Y aunque no está presente mi Señor Jesús ahorita terrenalmente hablando, Él sigue buscando a la oveja perdida por medio de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. ¿Ok? Le trajeron un ciego y un tartamudo, o sea, un ciego y vamos a leerlo otra vez. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusieran la mano encima. Wow, le trajeron un hombre que no hablaba y que no veía. Le trajeron un hombre con esa enfermedad. No sabemos si era por nacimiento, era congénita, quiero decir, no sabemos si era por una enfermedad por causa de algún demonio, no lo sabemos. No sabemos si era alguna enfermedad que él tenía por algún pecado que hubiera cometido. No lo sabemos. Sabemos que no todas las enfermedades son producto del pecado. Como lo dice la misma Biblia, cuando mi Señor Jesús sana al hombre que tenía toda su vida sin ver, los apóstoles le preguntan, Maestro, ¿quién pecó? Esto es tu padre para que él esté así. Porque los judíos tenían esa mentalidad, tenían esa idea en su mente, que si alguien nacía con una enfermedad congénita, como la ceguera, por ejemplo, posiblemente ellos lo que pensaban es que el padre había pecado y el hijo estaba pagando por el pecado de su padre, con lo que se conoce como una maldición generacional, que la Biblia o sea, sí hay maldiciones generacionales, ¿ok? Pero en ese caso, no era ninguna maldición generacional. Mi Señor Jesús le dice, no es que o su padre haya pecado para que él esté así. Él está así para que se manifieste la gloria de Dios. Amén. Igual que Lázaro. No es que Lázaro murió para que se manifestara la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, bueno. Gloria a Dios. Le llevaron a Gloria a Dios, esto que le trajeron a este hombre con esta enfermedad, que era sordomudo, se lo llevaron a la persona correcta. No se lo llevaron a un brujo, no se lo llevaron a otra persona, se lo llevaron a Cristo Jesús, que es abundante en misericordia y que tiene cuidado de su pueblo.
Entonces le llevaron a este hombre a mi Señor Jesús. Y era, mire hermano, nada le puede ser dado al hombre que no le fuera dado del cielo. Este hombre no fue llevado a mi Señor Jesús por mera coincidencia. Dios había preparado ese día para que Jesús atendiera a ese hombre. Así como se recuerdan el hombre que lo vimos en el Evangelio de Juan, no sé si vieron mi serie del Evangelio de Juan, pero se recuerda el hombre que estaba en el pozo de Betesda, creo que se llama, tengo muy mala memoria para los nombres. Recuerdan que era un hombre que no podía caminar y no podía llegar al agua y no podía tirarse al agua cuando el ángel la tocaba, ¿verdad? Bueno, si se fijan bien, yo creo que yo lo comenté, ahí en esa predicada, ahí había muchos enfermos, ¿verdad? Pero mi Señor Jesús fijó la mirada en él, en el que más lo necesitaba, fijó la mirada en aquel que el Padre le había dado sanar, porque el Padre quería que hiciera esa obra. Él mismo lo dice, la obra que yo hago, no la hago yo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Cuando Jesús sanaba a alguien, hermano y amigo, no era mera casualidad ni mera coincidencia. El Padre lo movía a hacer esto y a hacer aquello, a sanar a unos y a no sanar a otros. Así de sencillo, hermano. Los milagros que mi Señor Jesús, cada milagro y cada palabra, el Padre se le encomendó. Y Él hizo cada milagro y cada palabra que el Padre, Él hizo cada milagro y dijo cada palabra que el Padre le dio a decir. Amén. Entonces, este milagro de tartamudo o de sordomudo, este milagro también, esta obra también había sido preparada por el Padre para que Jesús anduviera en ella. Es decir, ¿se recuerdan que la Biblia dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha colocado en tu mano para que andemos en ellas? Bueno, lo mismo pasa con mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús es la imagen visible de Dios invisible, ¿verdad? Podemos decir que mi Señor Jesús es hechura del Padre. Podemos decir. También, ¿cierto? Y es algo correcto. Y el Padre también preparó todas las obras que el Hijo iba a hacer aquí en la tierra. Amén, gloria a Dios. Por ejemplo, cuando él tiene la conversación con la samaritana, hay algo que llama la atención, que la Biblia dice, la palabra de Dios dice, le era necesario pasar por Samaria. Pero si leemos la Escritura con detenimiento, geográficamente no le era necesario pasar por Samaria. Muchos judíos, como odiaban a los samaritanos por una cuestión, digamos, cultural, sociopolítica, se podría decir. Los judíos se acostumbraban a desviarse, no pasar por Samaria, sino que ganaban otro camino para llegar a donde iban a llegar. No sé si era Judea o no me acuerdo muy bien. No soy muy malo también para geografía, disculpe hermano. Pero el hecho era que ellos se desviaban. Es decir, el camino más recto para llegar al lugar donde ellos iban era seguramente la línea recta. O sea, el camino más rápido era la línea recta, era pasar por Samaria, pero los judíos lo evitaban. Pero mi Señor Jesús dice que le era necesario, porque allí él sabía que iba a tener la conversación con la samaritana, y la samaritana iba a creer, y por medio de ella muchos iban a creer en él, y después de eso muchos iban a creer porque lo oyeron hablar a él. Entonces, gloria a Dios, hermano. En Cristo Jesús, en Dios no hay casualidades. Amén. Entonces,
Seguimos con el texto. Y tomando la parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo le tocó su lengua. Ok. Y levantando los ojos, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. ¿Ok? Fíjense bien, aquí hay algo particular. Que vemos que este milagro es un poco extraño. ¿En qué sentido? En que fíjense cómo lo sanó mi Señor Jesús. Fíjense cómo lo sanó. Y tomando la parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo y tocó su lengua. Fíjense. Ya fíjense que ya había una multitud ahí, porque dice tomándolo aparte de la gente. O sea, cuando le trajeron a este sordo, mudo, posiblemente ya le habían traído mucho más enfermo, ya estaba la multitud como siempre ahí. Y él lo agarró aparte y se lo llevó. Le metió los dedos en los oídos y le escupió la lengua. Ahora, esto es extraño, ¿en qué sentido? Es que nosotros podemos decir, bueno, pero podemos pensar, pero si nuestro Señor Jesús resucitó a Lázaro y no más que le dijo, Lázaro, sal de la cueva, Lázaro, levántate y anda, y Lázaro se levantó al instante momificado porque tenía muchas sábanas, muchas cosas enrolladas, ¿verdad? Pero vemos que una palabra del Señor Jesús, una sola palabra, bueno, tal vez 2 o 3, cuando mucho, es suficiente para resucitar a un muerto. Ahora la pregunta es, ¿por qué mi Señor Jesús no le dijo a este hombre, no le dijo Éfata solamente? O no le dijo, tu oído está abierto y tu lengua se ha desatado. Pudo haberle dicho solamente con la palabra y él se hubiera curado igualito. Igualito él se hubiera curado. Ahora, la cuestión es por qué mi Señor Jesús lo hace de esta manera. Y quiero aclarar esto. Esto no quiere decir... Esto no quiere decir, lo que no quiere decir esto, es que cada vez que nosotros tengamos a alguien que nos pida sanidad, que sea sordo mudo, vamos a meter los dedos en los oídos y vamos a escupir en la lengua, porque Jesús hizo eso. No, eso no lo quiere decir, ¿ok? Eso no es una práctica que debamos imitar. Eso lo hizo mi Señor Jesús. Amén. Ahora, lo que yo le puedo decir es, ¿por qué lo hizo? Si Él es todopoderoso, Él podía ordenar que Él oyera y que Él pudiera hablar bien, y al instante lo hubiera hecho. ¿Recuerdan? La hija que estaba endemoniada, la hija de la mujer sirofenicia. Desde lejos. La hija estaba en su casa, ya no sé dónde vivía, pero estaba lejos. Mi Señor Jesús dijo, por lo que has dicho, conforme a tu palabra, tu hija ha sido sanada. Entonces, es muy importante saber esto, hermano. Dios es soberano. Dios hace como quiere, donde quiere, con quien quiere y cuando quiere. A Dios nadie le dice cómo hacer las cosas, dónde y con qué. En esta ocasión, mi Señor Jesús lleva aparte al enfermo, fíjese bien, lo lleva aparte. ¿Por qué? Otra cosa. En esta ocasión, Él lleva aparte al enfermo, le mete los dedos en los oídos y le escupe la lengua. ¿Qué significa esto? Bueno, significa, o cómo se puede explicar esto teológicamente. Bueno, que Dios es soberano y Él hace como quiere. Asimismo hizo con el hombre que tenía mucho tiempo ciego, ¿se acuerdan?
que le escupió en barro y se lo restregó por los ojos. Y el ciego vio, gloria a Dios. Entonces, esto es lo que podemos sacar de este versículo, la soberanía de Dios para hacer las cosas. Esto no quiere decir que nosotros tengamos que escupirle la cara a la gente, o escupirle la lengua a la gente, o meter los dedos en los oídos de la gente para hacer milagros. No. Esto quiere decir que Dios es soberano y a Dios le pareció que Cristo Jesús hiciera esa obra de esa manera, ¿ok? Esto no es algo para que nosotros imitemos. Esto es algo para que nosotros veamos la soberanía de Dios al momento de hacer las cosas, ¿ok? Porque, como yo le digo, bien mi Señor Jesús pudo decir, Áfata, se ha abierto tus oídos y desatada tu lengua. Y listo. El hombre iba a oír y a hablar igualito. Que la palabra de Dios tiene poder, amén. Pero vemos aquí, podemos sacar de este versículo, ver un atributo muy importante de Dios, que es su soberanía. Dios tenía preparada esa obra para esa persona de esa manera. Amén. Ya. No hay más que podamos aportar allí. Fíjense bien, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Fíjense bien. Al instante que mi Señor Jesús hizo eso, que bueno, es un poco extraño verdaderamente porque, bueno, Él tenía poder para, como yo digo, o como habíamos visto, mejor dicho, a lo largo de la Escritura, con solo hablar, pasa lo que Él quiere y se hace lo que Él dice. Así de sencillo. Pero bueno, este pasaje nos enseña esto, la soberanía de Dios al momento de ese milagro. No se puede decir que está bien o que está mal, simplemente es Dios y Dios hace como Él quiere, donde Él quiere, con quien quiere y cuando quiere, amén. Lo único, hermano, es que tenemos que tener cuidado con esto, con algo. Hay solo una cosa que Dios no puede hacer. Y que me dirán, hermano, ¿qué es lo que Dios no puede hacer? Contradecirse a sí mismo. Dios no hace nada que contradiga lo que Él ha dicho. Dios no hace nada que contradiga su palabra, ¿ok? Eso es lo único que Dios no hace, ¿ok? Del resto, para Dios, todo es posible, amén. Amén. Y esto pasa porque Dios es fiel a su palabra, porque Dios es fiel a sí mismo, porque Dios es fiel a lo que Él ha decretado, porque Dios es poderoso para cumplir con lo que Él ha dicho. Amén. Él no va a dejar que su palabra caiga por tierra, que Él quede por mentiroso. ¿Sí me entiende? Amén. Gloria a Dios. Vamos con el versículo 36. Y le mandó a que no le diesen a nadie, pero cuando más le mandaba, tanto más y más lo divulgaba. Mira, hermano, habemos visto en varios pasajes, en varias oportunidades, que mi Señor Jesús hace el milagro aparte, solo, como hizo con este sordo mudo, que lo lleva aparte, le hace el milagro y luego le dice que no comente a nadie. Eso mismo lo hizo con el milagro del leproso. Le dijo, no se lo comente a nadie, no lo divulgues, y se lo encargó rigurosamente. No se lo comentes a nadie, no lo divulgues, sino ve para el sacerdote, preséntate ante él
y darle la ofrenda para estos casos, para el caso de la purificación escrita por Moisés. Y, y aquí vemos lo mismo. Él sana a un sordo mudo, cosa que yo creo que en Israel no se había visto hasta ahora. Si no me equivoco, en el Antiguo Testamento no hay sanidad de sordo mudo, si no me equivoco. Sí, bueno, y si lo hago, escríbame el versículo, porque en verdad ahorita no recuerdo que en el Antiguo Testamento haya una sanidad parecida a esta. Sin embargo, mi Señor Jesús no busca fama. Mi Señor Jesús no busca ser reconocido por el hombre. Mi Señor Jesús no busca ser exaltado. ¿Sí me entiendes? Porque si Él hubiera sido otro, Él le hubiera dicho, no, yo acabo de hacer una obra sorprendente contigo. Ve y dísela a medio mundo, a todo el que vea. Tú vienes y le dices, el Señor Jesús me sanó de la tartamudez y de la sordera. Jesús pudo haber dicho eso, pero Él no buscaba ser glorificado por hombres, pero Él no buscaba la bendición de los hombres, pero Él no buscaba el reconocimiento humano. Y eso es algo completamente diferente o contrasta completamente con lo que uno ve ahora de algunos apóstoles o lo que sean profetas ahora que hacen, digamos, campañas de milagros y entonces firman los milagros y que milagros y esto y aquello. ¿Qué están buscando ellos? Fama, reconocimiento. Que la gente diga, wow, este hombre sí tiene una unción poderosa. Hermano, pero mi Señor Jesús era humilde, hermano. No le digas a nadie, no le digas a nadie lo que acaba de hacer por ti. Porque de paso, hermano, ya él buscaba hasta esconderse de las personas. Porque y yo me imagino que lo vimos en el versículo, en el capítulo de ayer, en la prédica de ayer. Pero yo me imagino que no era porque no lo quería sanar ni ayudar, sino que no le daba respiro. ¿Recuerdan que él le dijo a los apóstoles, versículo pasado lo mismo? Vayan a un lugar desierto y coman para que comieran, porque la gente era tanta gente que venía e iba que no nos dejaban ni comer pan. Entonces, ese es el punto. El punto es que mi Señor Jesús, a veces recordemos que Él vino en forma de hombre. Y yo me imagino que a veces se veía saturado de tanta gente que venía y que iba para que lo sanara. Entonces, si se divulgaba este milagro, imagínense, un gentío más que iba a venir a Él. Y de paso este milagro también podía hacer que lo glorificaran a Él. Y eso era algo que no buscaba, eso era algo a lo que Él le huía. Es decir, cuando Él lo quisieron volver rey, por ejemplo, lo quisieron volver rey, Él conociendo los pensamientos de ellos, se escabulló de allí, no dejó que lo convirtiera en rey. Entonces, eso es lo que pasa. Y es algo muy contrario a lo que vemos hoy en día, hermano. Hoy en día, desgraciadamente, la gente, bueno, yo digo a veces por hacer show, a veces por ser famosos, en fin, hacen cosas para ser vistos por los hombres. Pero vemos que Jesús no hacía nada para ser visto por los hombres. Él hacía las cosas para bendición de su pueblo y para gloria de Dios que los vio. Pero en ningún momento Él estaba buscando la aprobación o el respaldo o la gloria de los hombres. Amén.
Pero fíjense aquí, como la gente no obedece, fíjense que dice, y le mandó a que no le diese a nadie. Pero cuando más le mandaba, tanto más y más lo divulgaba. Así es, hermano. Así es. Lo mismo pasó con el leproso. Te encargo rigurosamente que no digas a nadie esto. El leproso se iba por toda la aldea diciendo. Y este hombre, ¿verdad? También en lo mismo desobedeció y comenzó a divulgar lo bueno que Jesús había hecho por él. Entonces, yo sé que la obra fue buena, porque la hizo mi Señor Jesús. Y toda obra que hace mi Señor Jesús es para gloria de Dios, por ende es buena en esencia. Pero si mi Señor Jesús dice, no digas esto, por algo Él lo dice. Amén. Entonces, bueno, pero como siempre, el ser humano desobediente, malagradecido, no obedece al Señor. Y en gran manera, versículo 37, ya para terminar, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Fíjense bien, bien lo ha hecho todo. O sea, este hombre hace todo. Hace a los sordos oír, a los mudos hablar. Hermano, aquí no estoy seguro si la misma persona era sorda o muda o, o, o eran un sordo y mudo. Igual, sea como sea, hermano, el milagro se dio. Alabados a Dios. Y se maravillaban, obviamente se maravillaban los israelitas. ¿Por qué? Porque ellos no habían visto en Israel cosas semejantes. Porque ellos no habían contemplado en Israel cosas semejantes. Es más, el milagro de volver a un ciego a la vista, ese milagro ellos tampoco lo habían contemplado. Y por eso se maravillaban de lo que hacía mi Señor Jesús, porque decían, hace todo, lo hace todo. Le da, hace que los mudos hablen y que los sordos oigan. Cumpliendo con lo que decían los profetas, el profeta Isaías, que iba a ser el Mesías. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, alabados a Dios por mi Señor Jesucristo, que todas las cosas las hacía para gloria de Dios. Y vemos que gloria de hombre no buscaba. No buscaba no buscaban, porque gloria de hombre no buscaba, porque si no, él lo hubiera hecho en público para que mucha gente lo viera y mucha gente lo reconociera. Pero vemos que él se apartó con ese hombre o con esos hombres y le hizo el milagro. Hizo el milagro, hermano. Entonces, eso es lo que podemos ver de mi Señor Jesús, que él no buscaba fama, que él no buscaba reconocimiento humano, que él no buscaba que el ser humano lo exaltara. Vemos que él no hacía eso. Diferente a los apóstoles de ahora, a los profetas de ahora que hacen sanidades, pero la hace con un estadio lleno, con una broma llena, full, para que la gente vean que ellos tienen poder. Muchas veces ese es el sentir. Muchas veces por eso lo hacen. Y no para la gloria de Dios. Amén. Entonces, bueno. Gloria a Dios por este milagro que nuevamente nos enseña que para Dios nada es imposible, que Cristo lo puede todo, que Él tiene autoridad para sanar cualquier tipo de enfermedad
de cualquier forma que Él quiera. Él es soberano. El Padre es soberano, y si mi Señor Jesús le quiso meter los dedos en las orejas y le escupir la lengua de hombre, amén. Porque Dios es soberano. Amén. Pero tenemos que tener en cuenta que Él podía también, con una simple palabra, sanar a este hombre, ¿ven? O a estos hombres. Amén. Bueno, hermano, gloria a Dios por el poder de su Hijo amado. Gloria a Dios por que Él desata la lengua de los mudos y desata y abre los oídos de los sordos, hermanos. Gloria a Dios porque eres omnipotente y todo suficiente Salvador. Amén. Solamente en el Dios de Israel, en el Dios Yahvé de los ejércitos, Yohei Bajei, hay salvación, hermanos, porque el Señor nuestro Dios es poderoso para sanar, y gloria a Dios porque también es poderoso Salvador. Amén. Dios redime el alma de su siervo. Dios salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos y amigos, esta ha sido la prédica de hoy. Espero que les sea de mucha bendición. Espero que el Señor les hable a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Que el Señor que el Señor trate con los corazones de cada uno, dependiendo de su necesidad, y se glorifique en la vida de cada uno de ustedes. Les pido todo esto al Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como siempre les digo, Yahvé los bendiga y los guarde. Yahvé alce su rostro sobre ustedes. Yahvé levante su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel, de Yahvé de los ejércitos, y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabados a Dios, hermanos. Si Dios quiere me lo permite, mañana continuaremos con el Evangelio de Mateo para la gloria de Dios en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.